Muy buenos días a todos chicos y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal donde vamos a hacer un repaso del mercado y hacer algunas observaciones de lo que creemos pueden ser buenas oportunidades de inversión para el transcurso de esta semana. Estamos a día miércoles, así que nos queda todavía una mitad de semana muy interesante, muy cargada de muchos movimientos. Hemos tenido algunas rupturas, algunos instrumentos que tienen muy buena pinta, que están en unas zonas muy importantes, muy interesantes de probabilidades en las que nos pueden dar bastantes opciones de inversión. Antes de empezar, antes de entrar, digamos, en materia, revisar los gráficos, revisar un poco el tema del análisis fundamental, les voy a dejar por aquí a un ladito, como siempre, nuestras redes sociales. Y además de eso, invitarlos nuevamente a que le den al botoncito que tienen aquí abajo de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a continuar creciendo esta comunidad. No siendo más, señores, empezamos. Vamos a empezar, como siempre, haciendo un repaso de lo que tenemos en términos fundamentales, a ver qué tenemos para esta semana, a ver qué tenemos en este caso. Como estamos a día miércoles, pues ya estas noticias que pasaron ayer y antier, pues no tienen realmente mayor relevancia, pero son importantes de tener en cuenta porque pues se pueden explicar bastante bien qué ha estado sucediendo en el mercado durante este tiempo. Sin embargo, para el día de mañana, o para el día de hoy, perdón, tenemos IPC de Gran Bretaña, IPC de la zona euro en general, muy importantes temas de la inflación o de índice de precios. ¿Por qué? Los bancos centrales están cada vez más, se los vengo diciendo hace ya varios análisis atrás, tomando medidas para intentar contener el elevado ritmo que ha tenido el avance de la inflación a niveles macro. Es decir, están preocupados porque el coste de vida se está convirtiendo en algo muy caro, muy difícil de mantener en el largo plazo. Eso trae varias consecuencias. Una de ellas es que crear empleo, construir empleo se vuelve muy costoso, se vuelve muy difícil y por lo tanto pues puede lastrar un poco el sentimiento de crecimiento económico que están teniendo las principales economías. Así que muchos de estos bancos están tomando decisiones como empezar a recortar, por ejemplo, los programas de estímulo que han implementado durante el tiempo del coronavirus, caso que ya empezó a efectuar la Reserva Federal estadounidense, por eso vimos la fortaleza del dólar tan brusca la semana anterior y a principios de esta semana, cosa que vamos a ver luego en los gráficos. Pero todo eso, digamos, junto, armado, pues nos trae a consecuencia tener mucho cuidado, eh, mucho tacto con ese tipo de datos de inflación o de índice de precios al consumidor. Luego tenemos permisos de construcción en Estados Unidos, IPC o índice de precios al consumidor en Canadá, tenemos inventarios de crudo en Estados Unidos y una declaración de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El día de mañana vamos a tener peticiones de subsidios por desempleo en Estados Unidos y vamos a tener el índice de manufactura de la Reserva de Filadelfia en Estados Unidos. Mañana es un día pesado para el dólar. Y el día viernes terminamos con ventas minoristas en Gran Bretaña, discurso de la presidenta del Banco Central Europeo y ventas minoristas en Canadá. Y otro discurso otra vez de la presidenta del Banco Central Europeo. Así que tenerlo en cuenta que puede ser muy interesante. Vamos al tema gráfico. Vamos a empezar como siempre en el orden en que tenemos la lista. El dólar australiano versus el dólar canadiense. Hemos tomado una entrada que va bastante bien. Si no la has visto, la tienes en nuestro Instagram. La he estado compartiendo estos días. Una entrada que va muy bien. No me gusta cómo está cerrando esta última vela. Vamos a ver cómo gestionamos el movimiento. Todavía le queda una hora más a esa vela que puede terminar negativa, pero puede ser un movimiento sano en marcos menores. ¿Cómo hicimos la entrada? ¿Por qué hicimos esta entrada? Miren, nuevamente lo mismo de siempre. Es que digamos, la estrategia no cambia de semana a semana. Las personas que hacen eso porque no saben lo que están haciendo. Así de sencillo. Máximo, mínimo. Aquí hay un movimiento de ¿qué? De ruptura en este sentido. Se rompe ese mínimo anterior, me crea un mínimo más bajo. Tras un Fibonacci de este punto a este punto, el precio hace una corrección y viene hasta este nivel. ¿Cuál es ese nivel? El 78.6 del Fibonacci. En otras condiciones, en otra alternativa, porque ahora les muestro el gráfico diario de esto, yo hubiese tomado el trade aquí arriba. ¿Por qué no lo tomé allí arriba? Porque esto en marco diario, esta zona de aquí abajo es una resistencia. Entonces, en esa resistencia podría existir la posibilidad que el precio continuara subiendo. Todavía es una posibilidad, todavía puede pasar, pero realmente en este punto el gráfico hace un movimiento, me da un retroceso y tomo la entrada en caída. La idea es que cuando llegue a este punto aseguramos el 80% de las utilidades
y cuando lleguemos a este punto cerramos todo. Esperemos que sea así. Ya a este momento, en este punto en el que está, el stop, es decir, la posibilidad de pérdida la hemos reducido al cero. La hemos llevado al precio de entrada. Es decir, hicimos algo que se llama un break-even. Dejamos correr la operación, pero sin ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el precio se devuelve y empieza a subir? Me saca del mercado, pero salgo en cero, sin ningún tipo de pérdida. Vamos a la siguiente, los dólares australianos versus el franco suizo. Tenemos una situación bastante parecida. Miren cómo el tema en el marco diario, que es el marco que siempre utilizamos de referencia, el precio hace la misma situación. Mínimo, altos más altos, tenemos un FIBO de aquí a aquí, el precio hace un retroceso y en esta zona, que es la zona que nos interesa por order block, por 78.6 y 91. Y 91% del FIBO, pues nos interesa que el precio arranque. El precio arranca, nos rompe esta línea de tendencia, ahora necesitamos un retroceso, por eso he dejado una orden de entrada aquí y en esa orden entramos a comprar. Pero todavía el precio tiene que retroceder, es decir, no entramos ya, tenemos que esperar que el precio haga el retroceso que nos interesa, que tome este movimiento de descanso, por decirlo de alguna forma, y venga a buscar estos niveles del 0.67.600, 0.67.800. En esos niveles se vuelve muy interesante tomar una entrada. Así que tenerlo muy, muy en cuenta. Por eso está marcado en amarillo, porque puede ser muy interesante. Luego vamos a ver algunas oportunidades que todavía no se han dado, pero que se pueden estar presentando. Miren nuestra zona de compra, todavía no llegamos a esos niveles. Dólar australiano versus el dólar americano. Y aquí empieza a ponerse interesante. Esta operación, madre, la moví, bueno, no pasa nada. Esta operación o este gráfico tiene muy buena pinta. ¿Qué significa eso? Que tiene estructuralmente, la figura está muy, muy interesante para poderla comprar, para poder entrar en esa posición. ¿Qué debemos esperar ahora? Una confirmación de marcos menores. El precio, otra vez paso a paso, mínimo, máximo, trazamos el Fibonacci, viene a nuestra zona interesante, el 61 del 78, tenemos order block aquí abajo, pero aquí en esta zonita, en este puntito, coincide nuestra línea de tendencia, nuestro 78.6 del Fibonacci, una zona de resistencia anterior, todo coincide. ¿Qué pasa? ¿Por qué no entramos a comprar ya? Porque el precio, nada nos dice que el precio pueda dejar de caer. A menos, y aquí es donde viene el punto, esperar una ruptura de estructura en marcos menores. Es decir, que aquí nos dé un alto más alto o un bajo más bajo. ¿Qué pasa? El precio no ha sido capaz de hacer eso mismo. Este alto no ha sido violado, es decir, no ha sido capaz de romperlo al alza y me ha creado aquí un mínimo y aquí pareciera estar creando otro mínimo. Entonces vamos a esperar que cierre esto, vamos a esperar que haga un alto más alto y que me dé un retroceso y ahí sí entramos a comprar. Es decir, es una posibilidad de operación que se puede estar gestando, pero todavía no se ha terminado de configurar. Hasta que eso no suceda, no tenemos realmente nada que hacer aquí, solamente esperar, nada más que eso. Dólar canadiense versus el yen japonés, en marco diario venimos a la misma situación. Miren cómo el tema venía de un rango, rompe ese máximo, digamos, histórico y viene al 38.2 del Fibonacci. Recuerden que el Fibonacci nos ayuda muchísimo a identificar esas zonas en las que posiblemente el precio puede venir a tomar reacción. Una primera zona es esta de aquí, una segunda zona es esta de aquí y una tercera zona es esta de aquí. ¿Qué pasa en ese tipo de lógicas? Usted escoge literalmente, dependiendo de su estadística, dependiendo de su fórmula, dependiendo de su manera, su estrategia, su objetivo de inversión y su manera como lo quiere llevar, en dónde toma entradas usted, dónde quiere tomar entradas dentro de esos niveles de Fibonacci. Esto es un medidor, es una forma de intentarnos ayudar a poder decir, vale, ¿cuáles son mis probabilidades en esta zona o en esta zona o en esta zona de que el precio se gire y comience un movimiento contrario a lo que estoy mirando? Entonces, el precio arranca en este punto, me hace un máximo aquí, yo tomo entradas en esta zona que está en amarillo. ¿Listo? Entonces, hasta que no venga esa zona, para mí no tiene ningún tipo de importancia, todavía le falta mucho para retroceder. El dólar index se disparó absurdamente, estamos en unos niveles brutales, 96.028, ha roto absolutamente todas las resistencias que tenía anteriormente, la próxima resistencia está en los 97.800, o sea que le queda mucho camino al dólar para continuarse fortaleciendo en los mercados. Sin embargo, y tenerlo muy en cuenta, el gráfico debería tener algún tipo de corrección en esta zona para descansar un poco, para que fuera una subida sana, por decirlo de alguna manera.
Voy a marcarles esta zonita de aquí porque me parece que en este movimiento podría ser interesante tomar una nueva compra en el dólar americano. Nada nos dice que tiene que devolverse allí, pero no parece tener la suficiente fuerza para seguirse incrementando. Sin embargo, no podemos decir que no va a pasar y que no va a seguir subiendo, puede seguirlo haciendo. Pero estaría muy bien, sería muy sano si el precio descansa un poco y se devuelve en esos niveles. Euro versus el dólar australiano. Miren cómo el precio no nos da el retroceso suficiente para buscar una entrada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Venimos al marco de 4 horas, acumulado aquí de forma muy sana, rompe a la baja, esperamos este retroceso y podemos buscar una venta. Todavía le queda tiempo para llegar a esos niveles. Euro versus el dólar canadiense, la misma historia. Miren cómo el movimiento acumula en esta zona, vuelve a romper a la baja, debería volver a corregir y deberíamos tener una entrada más o menos limpia, más o menos decente. ¿Qué pasa? A mí cuando este tipo de activos tienen estos comportamientos tan verticales, no me gusta mucho operarlos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, cualquier noticia se vuelve susceptible de ser hiperreaccionada por el mercado. Es decir, cualquier cosa que hablen aquí sobre el euro puede hacer que esto se dispare al alza. Entonces, complicado mantener ese movimiento bajista digamos, tan fuerte y más cuando no ha llenado estas zonas de imbalance que están aquí arriba. Es decir, todo este espacio en blanco, digamos, que dejó la caída del precio, debería llenarse en algún momento. Entonces, para mí lo más sano sería tomar una entrada en estos niveles de aquí arriba. Sin embargo, puede ser y es bastante factible tomar una primera entrada aquí abajo. Lo que pasa es que yo la tomaría con un porcentaje, digamos, de apalancamiento bastante bajo, bastante medido, con mucha precaución. Euro versus el franco suizo. Miren cómo el precio termina rompiendo, no toma corrección, hizo lo mismo que en el Eurocat, acumula, rompe a la baja. Esto le falta muchísimo para devolverse. El euro versus el peso colombiano, miren cómo viene a buscar una especie de nueva línea de tendencia. Tenemos un gran potencial de subida en esta zona, incluso porque en estos niveles, lo voy a mover un poco para acá, en estos niveles tenemos un order block bastante fuerte. Este order block que tenemos aquí se vuelve muy interesante porque puede ser muy respetado por el mercado en esa zona. Entonces, puede venir el precio hasta estos niveles de los 3,000, de los 4,380 pesos y a partir de ahí empezar un movimiento alcista bastante interesante, así que tenerlo en cuenta para quienes tienen o hacen negocios en euros en Colombia o viceversa. El euro libra, muchas personas quedaron aquí esperando el retroceso, entre esos yo, porque otra vez volvemos a lo mismo. Marco diario, es que esto se repite de una forma, digamos, periódica. Entonces llega un momento que literalmente ya se trata es de ejecutar, no de hacer 45,000 análisis distintos. Yo intento aquí hacerlo de la forma más lenta posible, partiendo de la base de que estamos aprendiendo, que estamos queriendo estudiar y que entiendo que hay dudas que se tienen que ir formando. Miren esto del bloque que tenemos aquí atrás, esta vela con muchísimo poder, más o menos la mitad del orden bloque es esta de aquí. Es justo la zona hasta donde viene el precio a hacer digamos, la reacción. Sin embargo, en marcos menores apenas hizo la ruptura en esta zona, pero nunca vino a buscar la corrección, es decir, nunca vino a darnos la entrada. Si vamos a marcos menores en 4 horas, miren cómo el precio se desploma y nunca nos da un retroceso, digamos, potente que nos permita entrar a mercado. Esta era la última, necesitamos un retroceso fuerte, pero no lo hace. Esta era la última, necesitamos un retroceso fuerte, pero no lo hace. Y así sucesivamente. Ya en este punto, pues no tiene sentido entrar, se fue sin nosotros, no podemos hacer nada. El euro-yen, por ejemplo, está en una zona muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Otra vez, marco diario, el precio se dispara, rompe este máximo, Fibonacci, order block, interesante zona entre el 61 y el 78. Y vamos a ver lo siguiente. En esta zona el precio es susceptible de poderle buscar compras, pero, y aquí es donde viene la situación, yo quiero esperar que rompa los marcos menores, porque el precio no parece tener mucha fuerza para comenzar a subir. Entonces, hasta que no rompa esta estructura, miren que la estructura aquí es bajista, hasta que no me haga un alto para luego buscar una corrección, no tenemos nada. Pero, ya saben, hay que tenerlo en cuenta. Euro neozelandés, en el diario, le falta muchísimo para llegar a esa zona de allá arriba. Euro dólar hundido completamente, nunca vino a buscarnos la corrección, lo estamos esperando aquí arriba en los 1.15, pero están en los 1.13, lo cual es bastante llamativo. Esto tiene una explicación macroeconómica y es la que les di al principio del video del análisis fundamental. Tenemos a los bancos centrales
la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo un poco peleándose quién retira más rápido que quién las medidas, digamos, de estímulo que han estado implementando durante la época fuerte de la pandemia. Entonces, es complicado entenderlo en un sentido micro, pero es muy fácil verlo en un sentido macro. ¿Por qué? La Reserva Federal ya tomó decisiones de empezar a recortar su gasto, su estímulo, la cantidad de bonos que está comprando, etcétera. Muy tímidamente, pero ya lo está haciendo. Empieza a subir las tasas de interés, o por lo menos a pensar en subir las tasas de interés. Eso le da una fortaleza al dólar frente al resto de la canasta de divisas. El Banco Central Europeo todavía no ha empezado. Se rumorea, digamos, se estima que pueda empezarlo a hacer, pero todavía no lo ha hecho. Entonces, hasta que no lo haga, esta comparativa va a resultar siendo dañina para el euro en términos de fuerza. ¿Qué pasa? Que en términos técnicos, pues el precio está muy, muy, muy caído, entonces necesitamos un retroceso muy fuerte para tomar algún tipo de entrada. Si usted coge el marco semanal, puede darse cuenta que el precio tiene, la próxima resistencia es por acá abajo en el 1.16. Y si rompe esa, la próxima resistencia es en el 1.07, incluso amenazando con el 1.06. Entonces, todavía le queda espacio para caer y hay que tenerlo en cuenta porque pues, es un movimiento bastante agresivo del eurodólar, la paridad de pronto a mi juicio más líquida que tiene el mercado. Libra versus el dólar australiano, esto más allá de cualquier cosa es una caída hermosa del dólar australiano que pudo habernos generado una entrada en compra. ¿Qué pasa? Que para mí estaba en contra de la tendencia principal, se lo dije en el video anterior. Miren cómo el precio viene, baja, busca el 78.6, nos crea una nueva línea de tendencia y arranca. ¿Qué sucede? Yo no tomo entradas en esta contratendencia del diario. Prefiero esperar. Aquí vino a buscar ahora la línea de tendencia diaria, a ver si aquí nos da algún tipo de cambio de estructura en el marco menor y podemos tomar una entrada en venta. Vamos a ver si podemos hacerlo o no. Libra CAT, necesitamos un movimiento todavía más agresivo de corrección. Miren cómo todavía le queda espacio para seguir subiendo hasta estos niveles. Si viene, puede ser interesante. Libra Franco, vino a buscar la zona. Miren cómo es de importante esperar la confirmación en marcos menores. Vino hasta el 61.8, vino hasta el 78.6. ¿Qué pasa? Eso se fue con una fuerza y una violencia absurda. Entonces, no podemos poner la orden directamente en el marco diario porque nos puede pasar esto. Literalmente, y me disculpan la expresión, el mercado nos viola. Entonces, hay que, desde este punto, empezar a tomar una posibilidad de entrada, se deja marcada y se hace el análisis de cuando llegue a esa zona, si es capaz o no en marcos menores de empezar su movimiento bajista. Recuerden que en trading tenemos es una posibilidad de que algo pase, pero no una garantía de que algo va a suceder. Libra Yen, miren cómo viene el 61.8 y reacciona perfecto en esa zona. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a marco diario, a marcos menores, 4 horas, ya tenemos un alto más alto. Aquí podríamos trazar literalmente un Fibonacci de este punto. Vamos a hacerlo de una vez. Desde este punto, que es el más bajo, a este punto que por ahora parece ser el más alto. Cuando tenga la corrección, podemos venir a buscar una entrada en niveles cercanos al 1.53 cerrado. Me parece un nivel espectacular. Esta podría ser la próxima entrada a tomar. 1.53 cerrado, que sería más o menos por aquí. Buscando un profit en el menos 27 y con un stop ajustadillo entre el 110 y el 100. O sea, más o menos en estos niveles. ¿Qué pasa? Miren que la relación riesgo-recompensa no me da un 2.84. Como estoy intentando entrar en el 1.53, vamos a pulirlo aquí, porque aquí estamos, aquí, 1.5300, vamos a darle a aceptar. En el 2.81 tenemos que colocar un stop más pegadito que nos dé en el 100, que nos dé un 3-1, mínimo. Aquí pueden haber formas de gestionar esta operación para maximizar los resultados. Podríamos ir a buscar el profit al menos 27 del diario. ¿Qué pasa? Si usted va a hacer eso, cuando llegue al menos 27 del 4 horas, asegure un gran porcentaje de su posición porque puede pasar que el gráfico termine por devolverse. Y otra cosa a tener en cuenta es, tenga en cuenta esta línea de tendencia. Mire que arriba se estaba marcando muy fuertemente y en este momento está llegando a esos niveles. Entonces puede ser que este movimiento no sea un retroceso, sino una continuidad de ese movimiento bajista. Así que las dos cosas son cosas a tener en cuenta. Son cosas que se van aprendiendo cómo se gestionan en el tiempo. Así que no se abrume, no se agobie, que son muchas cosas por tener en cuenta. Este nivel le falta mucho para retroceder. Libra dólar también está hiper mega caído. Le falta mucho para devolverse, para hacer un retroceso. Yo lo espero acá arriba. Si no viene hasta acá arriba, no me interesa.
Neozelandés CAT, yo aquí no tomaría entrada, como les he venido diciendo, esto está en un rango, aquí pueden pasar 40 cosas distintas, no tiene dirección. Este es muy importante, pero le pasa lo mismo que al libra neozelandés, perdón, que al libra yen. Y es, el precio ya está en una zona de compra, ya arrancó, pero no ha sido capaz de romper la línea de tendencia de marcos menores. Como no lo ha hecho todavía, no quisiera entrar. Miren que aquí hace un alto más alto, hace un retroceso, parece que busca otra vez esta zona, que podría ser más o menos el 61% de este último FIBO pequeño, y arranca. Yo espero que rompa este máximo para que confirme la ruptura de esta línea de tendencia. Me dé un retroceso y ahí sí entro a comprar. Neozelandés yen, miren que está todavía lejos de la zona de compras. Todavía no me interesa. Neozelandés dólar, ya estamos en zona de compras. Otra vez espero rompimiento de marcos menores y buscamos compras. Standard & Poor's 500, eso sigue haciendo máximos y máximos y máximos. Me parece increíble que el dólar index esté tan disparado al alza y el Standard & Poor's esté tan disparado al alza también. Es como que no pasa nada. Es curioso, es una mezcla curiosa. No quiere decir que tenga que caer, pero sí debería no tener tanta fuerza, por lo menos. Aquí hay un rompimiento al alza del dólar CAT. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Vamos a esperar un retroceso. En este marco diario, vamos a intentar marcar esto aquí. Vamos al marco de 4 horas. Pues que parece que el retroceso ya lo dio. Pero yo lo hubiese esperado más profundamente. Es decir, hubiese hecho esto, pero miren que el retroceso ni siquiera alcanza a tocar el 61. No, yo lo hubiera esperado aquí abajo, en el 61, el 78 podría ser un buen nivel. Todavía no está descartado hasta que esto no se salga digamos, de los parámetros del marco de Fibonacci. No ha pasado nada, pero me hubiese gustado que esta reacción que tuvo en esta zona lo hubiese hecho más abajo. Son temas para ir vigilando, señores, para irlos teniendo en cuenta, no que sean verdades absolutas, ya pasó esto, va a pasar esto. No, 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 no. Ojalá yo tuviese una bola de cristal para poder adivinar todo ese tipo de cosas. No se trata de esas situaciones, se trata de leer lo que está, lo que tenemos ahí. Y el gráfico lo que nos dice es que puede pasar cualquier cosa. Hay momentos de la situación en que pues, si el precio no da la información suficiente, pues no podemos hacer nada. Aquí hay una ruptura bajista, pero luego hay un movimiento alcista. Yo aquí no entraría, no tomaría entrada por lo que les digo, o sea, no hay una definición de la tendencia. Esperemos a ver que el gráfico empiece a escalar, que pareciera que es lo que va a hacer, pero si no lo hace, pues no podemos hacer nada. Dólar versus el peso colombiano. Tenemos una línea de tendencia alcista de largo plazo muy fuerte, se los ha advertido ya en tiempos, en análisis anteriores. El precio termina reaccionando y ahora aquí es muy posible que tenga algún tipo de retroceso y volvamos a ver otro movimiento alcista. Sigo insistiendo en mi lógica de que de aquí al otro año, no creo ya que a final de este año, lo había pensado así al principio, veremos un dólar a 4,000 pesos. Sigo pensando lo mismo. Dólar yen, movimiento interesante, pero miren que hace lo mismo del dólar CAT. Viene a buscar el movimiento, pero explota antes de tocar el 61.8. No nos interesa. El petróleo, se los vengo mencionando hace mucho tiempo. Para mí esto se va a ir cercano a los $90 por barril en un primer momento. Estos últimos 2 meses para temas de inflación va a ser muy importante porque los últimos 2 meses suelen ser para el sector retail los meses más importantes, de mayor demanda. Esa mayor demanda se va a traducir necesariamente en mayor inflación, porque hay mucha más gente queriendo comprar los mismos bienes y los cuellos de botella en la producción no se han solucionado. Entonces, como no se ha solucionado, no vamos a poder abastecer la demanda tan fuerte que se va a crecer en menos de 15 días, 12 días a partir de este momento. Entonces, tenerlo en cuenta que es muy posible que esto termine disparándose. Ya vino a reaccionar el order block, ya me hizo un alto más alto, aquí tenemos un retroceso. Incluso si alguien quisiera tomar un trade aquí, miren cómo puede buscar esta zona. Este es el último movimiento alcista, este es el retroceso, aquí va a arrancar un alto más alto otra vez en este movimiento. Aquí puede arrancar literalmente un movimiento alcista muy interesante y puedes colocar un stop muy justito debajo de este mínimo anterior y el precio aquí podría tener un movimiento alcista muy, muy, muy atractivo. Así que tenerlo muy en cuenta que puede ser una muy buena opción de compra en esos niveles. El oro se desmadró. ¿Qué quiere decir eso? Se fue a la luna, a las estrellas, al universo, precisamente por los temores del tema de la inflación. Como hay tanto, digamos, hay tanta liquidez en el mercado intenta proteger su dinero y la forma de proteger su dinero es acudiendo a activos tradicionalmente llamados activos refugio. Cada vez menos, pero todavía lo hace.
En ese sentido, entonces, mientras la Reserva Federal continúe, digamos, como en esta especie de incertidumbre sobre las medidas que va a tomar con el tema de la inflación y ver si esas medidas terminan corrigiendo o no el problema del desbalance de la inflación, es muy posible que esto continúe su movimiento al alza. Ha creado aquí una nueva línea de tendencia. La línea de tendencia de largo plazo en el marco semanal sigue siendo bajista. Miren cómo se ve la estructura de Clara desde acá arriba. ¿Sí ven? O sea, la caída eh, se va dando de forma muy orgánica, un movimiento bajo, alto, bajo, alto. ¿Qué pasa? Que estos últimos bajos ya no han sido más bajos. Entonces puede ser que aquí empecemos a escalar nuevamente. Puede ser. Es una hipótesis. Veremos qué va sucediendo. Yo quiero ver es cómo reacciona este primer nivel de resistencia que tiene aquí en esta zona amarilla y a ver qué pasa con esos niveles, si es capaz o no de romperlos. Marco diario, Dow Jones, lo mismo, máximos, máximos, máximos. Y para terminar, el CAT Franco está viniendo a buscar esta resistencia de aquí, esta zonita de este máximo que ha roto anteriormente. Podemos tener aquí un retroceso y una compra nuevamente. Señores, no siendo más, espero que este tipo de análisis, este tipo de contenido les ayude a estudiar, a revisar el tipo de entradas que hacemos. Recuerden que si les ha gustado este tipo de contenido, si les interesa seguir viendo ese tipo de análisis, por favor, déjennos en la parte de abajo un comentario, suscríbanse, denle al botoncito de like y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que estaré encantadísimo de verlos por ahí, de poder compartir con ustedes mucha más información, muchísimas más cosas por revisar y por analizar. Les mando un enorme abrazo. Mi nombre es Fabián Munevar. Espero verlos en un próximo video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.